Bien, ahora vamos a hablar sobre correlaciones. Correlaciones determinísticas. Las correlaciones determinísticas son cuentas que se hacen sobre dos señales que vos tenés para ver qué tanto se parecen. ¡Apa! Vamos a verlo. Por ejemplo, si tengo dos señales de variable independiente continua, x de t e y de t, ¿qué le puedo decir? Puedo hacer una cuenta donde esa cuenta me diga, dependiendo de un parámetro que voy a ver, qué tan parecidas son estas dos señales. Esa es la correlación determinística entre estas dos señales. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, se dice la correlación R determinística entre X e Y, como su índice, va a depender de un parámetro tau, ¿sí? Para poner el nombre que quiera, va a depender de un parámetro. Esto es una función de una sola variable, es una función continua de una sola variable que lo puedo llamar tau al parámetro ese, a la variable esa. Y se calcula de la siguiente manera, haciendo la integral de menos infinito a más infinito de la primer señal que tengo. Primer señal, ¿dónde la evalúo a la primer señal? La evalúo en la variable de integración que va a ser t. Recordad que la variable de integración es muda, no importa el nombre que le ponga, porque siempre va a terminar desapareciendo al resolver la integral, más el parámetro que quiero que quede, tau, por la segunda función evaluada en la variable de integración que es t, diferencial de la variable de integración que es t. Pero como estas señales pueden ser complejas, recordad que por ejemplo una señal de variable independiente continua puede ser e a la j omega t, donde omega es una constante y t es la variable de mi señal. Esto lo puedo descomponer como seno y coseno y es, por más que tenga un j es constante, no pasa nada, es compleja, porque me va a devolver un valor para cada valor de t, complejo, pero me va a devolver un número. Así que es una función, así que es una señal que puedo usar. Como esta señal es compleja, esta señal la puedo usar en mis cálculos, puede aparecer una de estas que sea compleja, entonces se acostumbra por definición a la segunda señal que estoy integrando conjugarla. Recordad que conjugar una señal compleja es multiplicar por -1 a la parte imaginaria. Eso es conjugar un número complejo o algo complejo. Parece complicado, pero no te compliques la vida, no te asustes. Simplemente tenés que conjugarla, meterla acá y resolver esta integral. ¿Y cómo resuelvo esta integral? Eso es problema tuyo. No. Fíjate, dependiendo del valor tau, fíjate que esto de acá, lo único que sobrevive es tau, porque estoy integrando respecto de t. Dependiendo del valor de tau, esta señal x de t más tau y esta señal y de t van a estar solapadas o no, poquito o mucho o no, y la integral me va a dar un valor poquito, mucho o no, me va a dar una cosa o me va a dar otra, dependiendo de cuánto vale este tau. Es decir, que dependiendo de cuánto vale este tau, esta cuenta me va a dar el resultado de hacer esta integral, que son dos señales solapadas, multiplicadas entre sí, que esta va a estar corrida respecto de en este parámetro tau, Y si me hago el vivo y no uso dos señales y defino la autocorrelación determinística, es lo mismo, pero en vez de poner y, pongo x. Entonces digo que la autocorrelación determinística entre la señal y sí misma va a depender de un parámetro y la defino como la integral de menos infinito a más infinito de la primera señal x, ¿en qué? En la variable de integración más el parámetro que quiero que quede por la segunda señal x en la variable de integración diferencial de la variable de integración. Perfecto. Y esta tiene que estar conjugada. Y acá viene una definición de cosas complejas. Mirá, se dice que un número complejo que lo conjugo multiplicado por el número complejo sin conjugar es igual al módulo de ese número complejo. ¡Pah! ¿Y para qué me sirve esto? Y bueno, porque acá estoy hablando de números complejos. Estoy hablando de cosas complejas. Y esas cosas complejas pueden ser funciones. Como este caso. ¿Qué pasa si tau es igual a 0? Si evalúo esta función, si tau vale 0, me va a quedar la integral de menos infinito a más infinito de x de t por x conjugado de t. Pero esto lo reemplazo, como te dije recién, por el módulo de la cosa compleja al cuadrado. ¿Y esto qué es? Vamos a definir qué es energía y qué es potencia de una señal. Tiene que ver con esto. Antes de meternos con energía y potencia, vamos a ver eso mismo de autocorrelación determinística y correlación determinística entre dos señales para el caso discreto. Y es muy fácil, es casi lo mismo. Si yo antes tenía una señal continua x de t y otra señal continua y de t y definía la correlación determinística entre estas dos cosas como y esto me quedaba la correlación determinística entre la primera señal x y la segunda señal y
que depende del parámetro que sobrevive a esta integral, que es tau. Bien, ¿qué pasa si yo ahora tengo, en vez de dos señales continuas de variable independiente continua, tengo una señal de variable independiente discreta y otra señal de variable independiente discreta? ¿Cómo hago para relacionarlas? ¿Cómo hago para construirme una autocorrelación determinística discreta? Para poder entender eso vamos a seguir los pasos que teníamos en la anterior. Fíjate que acá estoy integrando de menos infinito a más infinito para cada valor de t el producto de estas dos cosas. Lo que voy a hacer con esto, voy a definir la correlación determinística entre dos señales discretas que va a depender de un parámetro. Acá tau era el parámetro que sobrevivía, ¿cierto? Acá el parámetro que va a sobrevivir lo voy a llamar m. M de mamá. Un saludo a mi mamá. Y en vez de usar una integral, porque la integral incluye infinitos valores, voy a usar una serie que incluye también infinitos valores, pero contable. ¿Y cómo hago esta sumatoria? Fíjate, acá estoy integrando respecto de t. El parámetro que sobrevive es tau. Acá voy a hacer una sumatoria en términos de n y el parámetro que va a sobrevivir va a ser m. ¿Y desde dónde hasta dónde voy? Desde n igual a menos infinito hasta n igual a más infinito. ¿De qué? De la primera señal x en el parámetro de la sumatoria, era como el parámetro de la integral, ¿sí? Un parámetro de la sumatoria, que es n, más el parámetro que quiero que quede. En este caso era tau, acá es m, más m. Por la segunda señal conjugada, recuerda que por ser discreta también puede ser conjugada. ¿Sí? No tiene ningún secreto, porque sea discreta no significa que no pueda ser compleja. Bueno, acá estaba en el parámetro de la integración, acá va a estar en el parámetro de la sumatoria. El parámetro de la sumatoria es n, así que queda en n. ¿Diferencial? No se usa diferencial, es una sumatoria. Genial, definimos la correlación determinística entre dos señales discretas, que es totalmente análogo al caso continuo. Guardé en algún lugar de tu memoria estas dos ecuaciones porque después las vas a tener que recordar. Vamos a hablar sobre energía y sobre potencia de señales. La energía y la potencia también es una cuenta que me dice información sobre mi señal. Hay señales que son de energía y hay señales que son de potencia. ¿De qué depende eso? Bueno, si la energía que tiene una señal es finita, entonces esa señal es de energía. En cambio, si la señal tiene potencia finita, entonces esa señal es de potencia. ¿Y cómo calculo su energía y su potencia? Bueno, se usa una definición para poder sacar ese tipo de información de mi señal. ¿Y cómo lo hago? Si yo tengo una señal de variable independiente continua x de t, le quiero calcular la energía a esa señal x, es un valor, es un número, ¿sí? Un número que puede ser finito o infinito, pero no es una función, es un número. ¿Y cómo se calcula? Se calcula por definición. Integrame de menos infinito a más infinito el módulo de esta señal. La integral de menos infinito a más infinito del módulo de esta señal al cuadrado. Del módulo de esta señal al cuadrado. Diferencial de la variable que estoy integrando, t, que otra variable t. Fíjate que a una señal que vos tenés le calculás el módulo. Lo elevás al cuadrado y le calculás la integral de menos infinito a más infinito. Es muy fácil darse cuenta que si la señal es continua, por ejemplo, para todo t vale lo mismo, integrar esto me da infinito. Así que una señal continua me da energía infinito, entonces no es de energía. Simplemente mirando la forma te imaginas cuánto puede dar esta integral. Si le calculo la energía al triángulo, de menos infinito a más infinito, el módulo de esto al cuadrado, es obvio que me va a dar un número. Así que el triángulo es una señal de energía, porque su energía es finita. En cambio, si quiero calcular la potencia de mi señal x, se define la potencia de la señal x como el límite. Cuando un parámetro t tiende a infinito, ¿de qué? Del cociente entre la integral desde menos ese parámetro hasta más ese parámetro del módulo de la señal al cuadrado diferencial de t. Es como que le calculo la energía en este intervalo de menos t a t. ¿Y por qué lo divido? Lo divido por la longitud del intervalo. Tomá el intervalo que quieras, no importa, tomá el intervalo que quieras, pero dividilo por la longitud de ese intervalo que estés integrando, ¿está bien? Así que de menos t a t, ¿cuánto vale ese intervalo? 2t, es muy fácil. Calculate esto, si este número te da finito, entonces esa señal es de potencia. Si tu señal es periódica, las señales periódicas son de potencia. ¿Por qué?
Porque la definición cambia, no se usa el límite, simplemente se toma a t, por ejemplo, como la mitad del periodo de tu señal. Tomas la mitad del periodo de tu señal como el parámetro t e integras esto, sería como integrar, ¿sí?, en un periodo la señal y dividir por el periodo, en el caso que la señal sea periódica. Y no tomas ningún límite, ¿está bien? Es eso simplemente, por definición. Entonces las señales periódicas son de potencia porque este integral te va a dar un valor, ¿sí? Un valor determinado. Si ahora en vez de una señal de variable independiente continua tengo una señal de variable independiente discreta y le quiero calcular su energía, caso análogo, muy fácil. En vez de integral tengo sumatoria. Parámetro, usar el parámetro que quiera. Uso n desde menos infinito hasta más infinito. ¿De qué? Del módulo de la señal al cuadrado. Listo, fácil. Es fácil, es lo mismo. ¿Está bien? Y con potencia lo mismo, exactamente lo mismo. No tiene ningún secreto. Pero presta atención que cuando vas a calcular la potencia de tu señal discreta, la vas a calcular como el límite. Cuando un parámetro n tiende a infinito, ¿de qué? ¿Del cociente entre qué? Lo mismo, sumatoria desde menos n hasta n es análogo al caso anterior del módulo de la señal al cuadrado. Del cuadrado del módulo, mejor dicho. Dividido la longitud del intervalo. Y presta atención, que si vas de menos n a n, la longitud del intervalo es 2n más 1. Si no crees esto, razonalo, dibujalo y razonalo bien porque da esto, no es 2n, es 2n más 1. Recordá esto, habíamos definido la autocorrelación determinística como esta cuenta que hacíamos con mi señal x de t, si yo quería calcular la autocorrelación determinística de mi señal x de t, lo hacía de esta manera. Resulta que esta cosa, cuando la evalúo en tau igual a 0, es lo mismo que hacer la integral de menos infinito más infinito de ¿qué? Cuando tau vale 0, hoy te lo había dicho, del módulo de x de t al cuadrado, diferencial de t, porque es complejo, ¿está bien? ¿Y esto qué es? Es muy fácil, te lo dije hoy, esta es la energía. Resultado importante, la autocorrelación determinística de una señal, cuando la evalúo en el parámetro igual a 0, el resultado que me da es la energía de esa señal. Lo mismo vale para señales de variable independiente discreta. No lo voy a hacer porque se hace eterno y YouTube no tiene infinito espacio en su disco rígido. O sí, creo que sí. Periodicidad. Hablemos sobre periodicidad. Muy fácil, lo vamos a hacer rápido. Una señal x de t se dice que es periódica si existe un valor t, un número t, tal que la señal evaluada en un t chiquito coincide con la señal evaluada en un t chiquito más ese t grande. Entonces, si se cumple esto, mi señal x de t es periódica. Esa es la definición de señal periódica. ¿Qué significa? Que mi señal se repite cada tantos valores. Si esto vale t grande, significa que mi señal, así como está solita, si le sumo t o le resto t, voy a tener otra señal que es igual, es idéntica, no cambia.